Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con esta clase, la clase número uno para esta tercera unidad del grado de tercero básico. Así que les pido que por favor se ubiquen en sus lugares. Si estamos trabajando ya en casa, por favor, ubíquense en su área de estudio, un área iluminada que te evite tener distractores. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema un poco delicado, por lo cual le suplico a usted o le pido a usted que por favor tome la seriedad del caso, que evitemos hacer comentarios fuera de lugar y que tomemos la seriedad de lo que se va a hablar, porque es un tema real que a nosotros como ciudadanos guatemaltecos nos está tocando vivir, que es una epidemia que está creciendo voces y que nadie está diciendo nada. Así que vamos a hablar el día de hoy respecto a las drogas legales e ilegales y su clasificación. Sí, para poder hablar un poquito al respecto, vamos a hacer primero una lluvia de ideas. Recuerde que ninguna idea es mala, todas las ideas son bien recibidas acá en su clase. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Sobre qué drogas han escuchado ustedes? ¿Ok? Interesante. Bueno, vamos a hablar ahora, por ejemplo, o vamos a preguntar, lanzar la siguiente pregunta. Recuerda que ninguna idea es mala. ¿Qué daños pueden causar las drogas? Vamos a concluir porque está interesante su comentario, su opinión, muy interesante. Pero vamos a hablar ahora o vamos a hacer la siguiente pregunta, que es una pregunta emblemática y clave en este tema. Nos dice a nosotros, ¿el alcohol es una droga? Sí, correcto, sí es. Pero entonces, ¿por qué no hay problema en la venta, en la distribución, en la posesión? Ah, porque ahorita vamos a hablar al respecto de esas drogas legales y las ilegales. Es parte de lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Recuerde que las drogas son sustancias que pueden afectar nuestro cuerpo. Ojo, pueden afectar nuestro cuerpo y mente, sobre todo de las personas que la utilizan, pero también puede ser utilizado por fines médicos, recreativos o adictivos. Y de esto tercero vamos a hablar el día de hoy también, porque no solo vamos a hablar de lo bueno, sino también de lo malo. Ahora, vamos a hablar sobre las drogas legales. ¿Sí? Vamos a iniciar diciendo que las drogas legales son sustancias que son permitidas y reguladas por la ley con ciertos contextos, como por ejemplo la medicina o bien con otros usos recreativos, que usted ya vio las imágenes y, sí, ya ha entendido, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted está hablando? Pues bueno, vamos a iniciar primero con los ejemplos. Por ejemplo, que es un legal, que es el alcohol, que era la pregunta que yo le hacía hace un momento. Comúnmente está consumido de forma de bebidas alcohólicas, ¿verdad? ¿Está legal? Sí. ¿Está regulada? Sí. ¿Por el Estado de Guatemala? Sí. Por eso usted ha escuchado en los anuncios del exceso del consumo de este producto causa la salud del consumidor. Está regulada, es permitida la venta. Hay ciertas condiciones y requerimientos, pero sí es una droga, ¿verdad? Sí, yo he visto cómo allá cuando hacen churrasquito en mi casa, ¿verdad? De repente llega mi tío, pero ya, profe, después de un par de cervecitas ya no es el mismo tío que entró. Eh, ahí vamos a hablar sobre esas consecuencias negativas respecto al consumo. Podremos hablar también del tabaco, por ejemplo. El tabaco se encuentra en los cigarrillos. Sí, pero ahorita ya nadie consume porque ya ahorita el vape, ¿verdad? Los vaporizadores ya no es lo mismo. Cuidado, tiene tabaco. Estamos hablando del tabaco, pero que regularmente se encuentra en cigarrillos. Pero el tabaco como tal es una droga legal, ¿ok? Cuidado. Sigue durante la clasificación de las drogas. Ahora bien, vamos al último contexto que es el importante, el que nosotros vemos, los medicamentos. ¿Sí? Profesor, ¿los medicamentos son drogas? Sí, son drogas. Vaya que sí lo son. Y se usan para trabajar diversas condiciones, ¿verdad? No está malo, pero está regulado. Y recuérdense que hay medicamentos que solo pueden ser vendidos bajo cierta prescripción médica. Ojo ahí, ojo con esto. Ahora, si nosotros empezamos a hablar del otro campo, aquí es donde tengo que tener mucho tacto con lo que les voy a decir y a ustedes les sugiero, por favor, madurez ahí en su tercero básico. Yo sé que está complicado, pero madurez respecto a lo que vamos a hablar.
Por ejemplo, las drogas entonces ilegales son sustancias cuya posesión, venta y consumo están prohibidos por la ley. Ojo, prohibidos por la ley. Posesión, venta y consumo. Los tres, ¿verdad? Entonces la clasificación legal e ilegal. En el legal está regulado por la ley, en la ilegalidad no puedo poseer, ni vender, ni consumir, porque si no sería castigado por la ley. Correcto. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, de una realidad muy guatemalteca, que es la marihuana, consumida normalmente en forma de hierba o puede ser en forma de resina. No voy a profundizar mucho en esto. La cocaína también, que es un estimulante altamente adictivo, cuidado, altamente adictivo. Y la heroína, que pues es un potente opioide. Ahora, aquí viene el punto eh, importante de esta clase, ¿verdad? Los riesgos del consumo y consecuencias. Pueden tener efectos más peligrosos y adictivos que las drogas legales. O sea, pueden generar esa dependencia, esa adicción hacia el mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya no es un consumo recreativo, sino se convierte en una necesidad y por tanto causa daños en nuestro organismo y por eso mismo están clasificados como drogas ilegales. La ilegalidad se puede llevar a problemas legales y para quienes lo usan o distribuyen. Recuérdese, recuérdese, lo hablamos hace un momento, la posesión, venta y distribución están penados por la ley, ¿sí? Entonces tienen que tener mucho cuidado. ¿Para qué meterse a esos problemas? Y ahora las consecuencias son fatales, ¿sí? Las consecuencias de los consumos de las drogas ilegales. Podemos tener fatalidades, incluso, ¿verdad? Por las alucinaciones que produce. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esas consecuencias de lo que nosotros podemos llegar a vivir con estas drogas. Y para eso vamos a hablar un poquito de la clasificación. Vamos a hablar de tres clasificaciones. La primera es por efectos, por origen y por legalidad. Bueno, por efectos, tenemos las depresoras que disminuyen la actividad del sistema nervioso. O sea, hay una disminución considerable ahí. Como por ejemplo el alcohol y los tranquilizantes. Pero las consecuencias pueden llegar a ser fatales, muchachos. El exceso del consumo puede llegarnos a cambiar nuestra personalidad, cambiar nuestra forma de ser, nuestra perspectiva y nuestra forma de ver la vida. Dejaríamos de vivir por nosotros y no viviríamos por esto mismo. Los estimulantes dentro de la clasificación de los efectos que aumentan la actividad del sistema nervioso. Por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas, ¿sí? Ese consumo altera el sistema nervioso, altamente adictiva, se recuerda que hace un momento lo hablamos, es altamente adictiva, entonces tienen que tener mucho cuidado con esto y son estimulantes, consecuencias negativas que podríamos llegar a tener la adicción. Dijimos que la cocaína era altamente adictiva, por lo cual sigue dentro de, de las ramas de los efectos estimulantes, pero no deja de estar en la ilegalidad. Alucinógenos que alteran la percepción y la conciencia. Ojo, porque aquí las personas que consumen cualquier tipo de droga que sea alucinógena creen que lo que están viendo es la realidad de lo que está pasando, cosa que no es así. Por ejemplo, el LSD, los hongos y alucinógenos y los alucinógenos, ¿no? Am, no voy a hablar al respecto, esto solo es la introducción, luego tal vez vamos a profundizar un poquito en las siguientes clases por su clasificación, o perdón, por su origen. Sí, pueden ser naturales o sintéticas. La natural porque se da naturalmente, como la marihuana, o bien por sintéticas porque está siendo elaborada en un laboratorio. Sí, o sea, hay un proceso químico por el cual se llega a la conclusión de este tipo de droga y por su legalidad. Pero eso no voy a profundizar porque ya lo hablamos. Pueden ser legales o ilegales. Recuerden que las legales están permitidas por la ley con ciertos contextos y bajo ciertos criterios. Y las ilegalidades prohibidas por la ley, que la mayoría de los casos la droga está clasificada como una ilegalidad. Ahora bien, hablemos entonces o concluyamos. Las drogas legales o ilegales tienen impactos significativos en la salud y en la sociedad. Hay que decirlo así. Tienen impactos negativos en la sociedad y definitivamente nosotros tendríamos,
Tendríamos nosotros entonces que ver esto, porque son situaciones y se dan, disculpen, estoy experimentando unos pequeños problemas técnicos. Las conclusiones que nosotros podríamos, disculpen, estuve teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero ya lo resolvimos. O si lo vamos a cortar, excelente. Vamos a continuar entonces con lo que veníamos hablando con ustedes. Permítanme, vamos a ver acá. Ok, respecto entonces a las conclusiones, recordemos que las drogas, ya sean legales o ilegales, tienen impactos significativos en la salud y en la sociedad. O no solo en la salud, no solo en mí como individuo, sino en la sociedad completa. Hay que comprender su clasificación, pero no con morbo, sino para poder entender los riesgos que conlleva. Entonces usted tiene que empezar a informarse, usted tiene que empezar a conseguir información y empápese de esta información con el objetivo de evitar el consumo y de evitar el conocer un poquito al respecto. Recuérdese que esta información está publicada no solo en el gobierno de Guatemala, sino está publicada en algunos medios internacionales. Así que preguntas al respecto. Quisiera saber si usted tiene algo que quiera saber, alguna situación que no le haya quedado muy clara. Tenemos ahorita el tiempo para la resolución de preguntas. Muy bien. Entonces, yo le tengo una pequeña tareita a usted, una misión ahí que usted tiene que hacer, y es elaborar un ensayo sobre la clasificación de las drogas, tanto legales como ilegales. Este es un ensayo que debe de ser individual, en formato hecho a mano, ¿sí? Y se le va a presentar a usted una rúbrica para la clasificación de la misma. Profe, estamos trabajando de manera virtual, lo escanea y lo va a subir al espacio que le vamos a abrir, que se le va a abrir para que usted pueda subir su tarea. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre esta misma tarea. Muy bien, al no haber preguntas, jóvenes y señoritas, esa fue la presentación del día de hoy. Recordemos que las drogas, tanto legales como ilegales, siguen siendo drogas, que el exceso del consumo puede llevarnos a malas consecuencias, puede tenernos tragedias, incluso familiares. Ha sido un gusto para mí trabajar con usted el día de hoy. Que tenga la mejor de la mañana. Nos vemos en nuestra siguiente clase.